esta casa. Ella es pastora juntamente con su esposo. Yo le digo César, pero unos le dicen Ricardo, entonces voy a decir Ricardo César o César Ricardo. ¿Cómo es? Ricardo César. Ellos son pastores de Linaje Bendito en Guadalajara. Así que, ¿qué les parece si recibimos con un fuerte aplauso? No sé si decirte Isabel o Selene, que es nuestra pastora en Linaje Bendito Guadalajara, y yo sé que ella nos va a compartir un poquito. Gracias, Selene. Antes de que dejarte el lugar, voy a decir algo. Cuando yo conocí a Selene, Selene es hija de Jaime Mercado. Jaime Mercado cada vez trae más hijos, ¿verdad? Y ella y César, su esposo, estaban separados. Y a mí Dios me dijo que ellos tenían que reconciliarse. Y estas son las travesuras de Dios. Ellos separados, él allá, ella aquí, por mundos. Dios, no voy a contar esa parte de la historia, pero Dios arma todo y se reconcilian y se vuelven a casar y regresan como matrimonio y tienen 2 hijos hermosos que hoy ya son jóvenes. Uno es un chico genio que hizo un producto para el maguey. Yo no lo voy a decir mentiras si cuento más de lo que haces, pero es un joven bien inteligente que ha hecho productos. O sea, él los inventó, él los creó para la agricultura, no siendo un ámbito en el que ellos están, y Dios les ha abierto puertas. ¿Por qué les cuento la historia de César y Selene? Porque esto nos dice que el Linaje Bendito en Guadalajara es un ministerio de restauración, y esta es el claro ejemplo de lo que es el Linaje Bendito. Dios restaurando matrimonios para hacer lo que alguien un día pensó que no podía pasar, y hoy aquí tenemos un claro ejemplo, una pastora que sí cree y que nos puede mostrar cómo Dios restaura y cómo Dios transforma el corazón. Se lo digo a todas las mujeres que viven a su esposo lejos: Dios puede restaurar. Ya empecé a predicar por tu culpa, Selena. Hola, buenas noches, familia. Pues ya lo dijo todo. Ya. Bueno, pues buenas noches, familia. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. La verdad que cada vez que venimos a Ciudad Juárez nos gozamos, mi familia y yo, de estar aquí en este lugar que ha sido mi casa por tantos años. Y bueno, pues el pastor ya me presentó. Sí, soy hija de uno de los hombres más conocidos aquí en Linaje, yo creo que en todos los linajes, que es el hermano Jaime Mercado, y la verdad que eso es un honor para mí, ser parte de su familia, porque de él he aprendido la constancia, la entrega a Dios, el servicio, la disciplina. Y la verdad, papá Jaime, como le dicen los nietos, agradezco a Dios por verme permitido ser parte de tu familia, y gracias por todo lo que has sembrado en mi vida y lo que has sembrado en nosotros, en mis hijos, en mi esposo. Y bueno, pues el nombre del mensaje que les traigo se llama Recuperando lo Perdido. Y voy a hablar un poquito de lo que Dios ha hecho en mi vida, y yo te iniciaría con esta pregunta. Que te preguntes ahí, no tienes que contestar, ahí reflexiónalo. ¿Te han robado algo o has perdido algo valioso en tu vida? Y nuestra cita bíblica se encuentra en 1 Samuel 30, y vamos a leer ahí del 1 al 3. Y dice: cuando David, si puedes acompañarme con tu Biblia, con la app de tu celular, y dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siclá al tercer día, los de Amalec habían invadido el Neguev y a Siclá, y habían asolado a Siclá y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que ahí estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Y terminamos en el 3, dice: vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Acompáñame a orar.
Padre, te damos gracias por cada una de las personas que están aquí. Gracias, Señor, te ponemos este mensaje en tus manos, Espíritu Santo. Te pedimos que nos hables a nuestro corazón y que esa palabra pueda entrar a lo más profundo y pueda dar fruto a tiempo. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y bueno, David y sus hombres llegaron al campamento y encontraron una escena desastrosa. Encontraron un campamento quemado, un campamento robado, y no estaba lo más importante para ellos, que eran sus mujeres, sus hijos y sus hijas. Y yo te pregunté al inicio si a ti te habían robado algo en tu vida o si habías perdido algo de valor. Y sabes, cuando pensamos en esta pregunta, casi siempre nos enfocamos a las cosas materiales. No sé, por ejemplo, joyería, un carro, tu casa, tu negocio, dinero. Y aunque estas cosas son muy importantes porque pues nos cuesta mucho recuperarlas, yo quiero hablarte esta noche de otro tipo de robo, del robo de tu familia, de tu matrimonio, de tu relación con Dios, tu santidad, oportunidades, tu propósito, anhelos, sueños y entre otros. Y ¿sabes por qué te lo platico? Porque en una parte de mi vida yo fui robada, y lo peor, que este robo pasaba enfrente de mí y yo no me daba cuenta. Yo simplemente tomaba malas decisiones. Y llegué al punto que perdí mi identidad y mi confianza tanto en Dios y en mí. Y me sentía en un hoyo. Y sabes, muchas veces cuando te sientes en un hoyo, cuando tienes pérdidas tanto de cosas materiales como de cosas personales, tiendes a experimentar emociones muy fuertes, y ahí lo podemos ver en el número 4, ahí en primera de Samuel 30, en el versículo 4, y dice: entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Imagínate esta situación de haber perdido todo, cómo se sentía David y sus hombres. Y sabes, yo me sentía de la misma manera. Empecé a experimentar. Yo no soy una persona que sea tan emocional, pero empecé a experimentar emociones de frustración, enojo, tristeza. Pero era por eso, porque había perdido tanto. Y sabes, en esa condición como estaba, fue como llegué a esta casa de linaje bendito. Llegué aquí yo pensando que había decidido venir aquí con mis hijos porque aquí se encontraba mi familia, pero no, ya después, conociendo su palabra, me di cuenta que Él me había traído con cuerdas de amor a este lugar. Sí, gloria a Dios. Y llegué aquí hace 14 años y empecé a acercarme a Dios nuevamente. Y llegué rota, divorciada, molesta con Dios. La verdad es una bendición el ministerio que te recibe al entrar. La verdad yo no quería ni que me vieran, ni que me saludaran. Yo entraba así y me sentaba mero atrás. Pero ese era mi proceso. Yo estaba enojada con Dios y conmigo misma. Y sabes, aquí Dios me restauró. Aquí Dios empezó a hacer algo en mi vida. Y cada mensaje que daba el pastor los domingos, los martes, me confrontaba la palabra. Y a veces el pastor hacía temporadas muy largas donde hablaba del matrimonio y yo estaba divorciada. Hablaba de la familia unida y yo tenía una familia desunida. Entonces para mí era como ponerle limón a la herida. Para no hacerte el cuento largo, mi papá
me invitó a un grupo de casa, a lo que llamábamos células, y me dijo, vamos y acompáñame. Y yo, no, ¿yo qué voy a hacer en un grupo de casa? No, pues ahí voy con él. Y fui a la casa de la familia López. ¿Y de qué crees que era el grupo? De matrimonios. Y yo dije, no puede ser. O sea, dije, caí. O sea, ¿qué hago aquí? Estos son puros matrimonios. Y estaba yo acompañando a mi papá. Pero, ¿saben? En ese momento no lo entendía, pero era Dios. Era Dios hablándome. Y les soy sincera, yo llegué a decir, ya no voy a venir a este lugar. Porque cada vez que vengo aquí y escucho al pastor Iván, salgo lastimada, salgo más frustrada que nunca, salgo enojada. Y sabes, lo que yo no entendía en ese momento es que la palabra de Dios pues no era para que yo saliera contenta de este lugar, era para confrontarme, era para que yo me pudiera ver en un espejo y poder ver en qué estaba yo mal. Hubo un domingo muy especial donde el pastor Iván trajo un invitado, no sé si lo conozcan, es un cantante cristiano que se llama Daniel Santoy. Y él venía a presentar su álbum. Y dentro de su álbum recuerdo que hubo una canción que se llama Me Robaron. Y cantó la canción, explicó de qué se trataba. Y esa canción Dios la empezó a usar para yo empezar a reflexionar. Primeramente me di cuenta que había un ladrón. Y en Juan 10:10 lo podemos ver, dice, el ladrón no viene sino a robar, a matar y a destruir. Y en esta canción, no sé si la conozcas, decía que tomaba a los más vulnerables, y pues me tocó a mí la bendición de ser la más vulnerable. Tomaba a los más vulnerables y por medio de mentiras, y había una estrategia para que cayeras. Y la verdad es que pues yo caí, me di cuenta de eso en ese momento. Y esta canción terminaba con dos opciones. Te decía, tienes dos opciones: poner un hasta aquí al ladrón o dejar al ladrón con el botín. Y sabes, cuando yo escuché esto, yo me fui reflexionando y dije, ¿en serio? ¿En serio me robaron? ¿En serio hay un ladrón? Y todo lo que he perdido, él tiene que ver en esto. Y yo pensé dentro de mí, pero ya no puedo hacer nada, porque mis malas decisiones me han llevado hasta aquí. ¿Qué puedo hacer? O sea, ya no hay retroceso. Pero Dios me traía, yo ponía la canción. Me acuerdo que hasta cuando se usaban los CDs, hasta el CD compré, y yo le preguntaba a Dios, ¿en serio, Señor? ¿En serio puedo recuperar lo robado? ¿Todo lo que he perdido lo podré recuperar? Y sabes, en nuestra misma cita bíblica, ahí en primera de Samuel 30, en el versículo 6, viene la clave de esto. Y dice, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Pero aquí está la clave que yo te quiero resaltar. Mas David se fortaleció en Jehová. ¿Sabes? A mí ya no me quedaba nada. Yo ya me había hundido tanto con mis malas decisiones, ya no era apta para tomarlas, que lo único que yo pude hacer es rendirme a Dios, rendir mi vida, rendir lo duro de mi corazón, porque mi corazón era una piedra, lo reconozco. Rendir mi voluntad fue la única buena decisión que yo pude hacer en ese momento y en este lugar. Y sabes que yo, mientras estaba en esa rebeldía, en todo eso que te platico con anterioridad,
un día estando aquí, me acuerdo que inició la alabanza, yo estaba aquí enfrente y me acuerdo que Dios me mostró una visión de una iglesia y en esa iglesia yo pude ver a mi ex esposo estando a cargo y yo estaba abajo, así como ustedes. Y me acuerdo que malamente dentro de mi rebeldía yo le contesté a Dios y le dije, no me estés mostrando eso, porque eso ya no es, nosotros ya ni esposos somos, él vive ya en otra ciudad y yo me quedé aquí en Ciudad Juárez. Y el Señor, lo que yo pude sentir, ¿verdad? Es que Él simplemente como que guardó silencio. Y dentro de esa restauración, ya cuando yo rendí mi vida, mi corazón, el Señor empezó a pedirme ciertas cosas. Y yo no tenía tanto, por ejemplo, conocimiento de la palabra de Dios en ese momento, pero ya después me di cuenta que estas cosas eran bíblicas. Y la primera cosa que el Señor me pide es arrepentimiento. Y en Primera de Pedro 1:16, entiendo por qué el Señor me pide esto. Dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. ¿Sabes? Yo estaba en una situación de pecado, yo andaba en oscuridad, porque cuando andas en pecado te escondes. Andas en una ceguera total y el Señor usó cada prédica de los domingos, de los martes, del grupo que asistía con mi papá, de las lecturas bíblicas que yo tenía para, como te digo, confrontarme. Y cuando andas en pecado es muy difícil porque tú haces tu voluntad, haces lo que te da la gana. Y Dios usó también el ayuno en mi vida para poder tener dominio propio. Me acuerdo que hubo ocasiones que compraba desayuno y yo sentía en mi corazón, sentía, no te lo comas, vas a comer pan y agua. La verdad yo no sé, pero de verdad eso yo lo escuchaba aquí en mi corazón, no era una voz, sino era algo que salía aquí dentro de mí. Y eso me ayudó a fortalecer mi carne y a tener dominio propio. ¿Sabes? Cuando conoces a Dios, cuando tienes un encuentro con Él, ya no puedes vivir igual. Tienes que cambiar tu forma de vivir, porque cada vez que caes en pecado te sientes mal. Y tienes que levantarte y seguir adelante. Y esto fue lo que hizo Dios, que me arrepintiera y pidiera perdón por cada uno de los pecados que yo cometía. La segunda cosa que el Señor empezó a pedirme fue leer su palabra. Yo no sé tú qué tanto leas su palabra, pero yo tenía el mejor ejemplo, que era mi papá. Yo podía darme cuenta que él desde las 4 de la mañana, él ya estaba leyendo la palabra y yo sentía dentro de mí que el Señor me decía, lee la palabra. Y empecé a leerla por obediencia. Después me di cuenta que en el Salmo 119, en el 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Sabes? Era la única forma que yo podía limpiar mi camino. Era la única forma que el Señor podía darme dirección y llevarme por su senda. Era la única forma de limpiar mi vida que yo estaba llevando en ese momento. Y la palabra me ayudó a que mis pensamientos se fueran renovando, porque dicen Romanos que cuando tus pensamientos son renovados, conoces la buena voluntad de Dios, y yo pude conocer eso, cuál era la voluntad de Dios para mi vida. Gloria a Dios.
Y en el mismo Salmo 119, en el 105, dice, y tal vez ya conozcas este versículo, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Sabes? Yo ya no andaba en oscuridad. Yo ya tenía a Jesús, ya tenía el Espíritu Santo viviendo dentro de mí, que era la luz que yo necesitaba para tomar las decisiones enfocadas en Él, ya no en mi voluntad. Y la tercera cosa que el Señor me pidió fue hincarme y declarar victoria. Yo empecé a sentir necesidad de encerrarme en un lugar secreto, tomé el baño de mi casa y empecé a hincarme y empecé a hablar con Dios. Este era nuestro lugar secreto. Y a declarar victoria. Y ahí en Daniel 6, en el versículo 10, fíjense bien lo que dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacer antes. Aquí Daniel estaba a punto de ser echado al foso de los leones y esta actitud es la que tomó Daniel y es la que Dios me pedía, que yo estuviera rendida a Él. Y aquí viene una parte donde Él me pedía que declarara victoria. El Señor me empezó a pedir que orara por restauración matrimonial, lo que fue muy difícil para mí porque yo decía, ¿para aquí? Ya vivimos hasta en ciudades diferentes, ya teníamos como 2 años divorciados, ya para mí ya no tenía caso esto, a mí no me hacía eco pues, y el Señor me decía continuamente, ora por restauración, y tuve que decir sí. Está bien, voy a dejar mi orgullo, voy a dejar mi soberbia y voy a empezar a orar por restauración y tal vez no pase nada, pero voy a ser obediente. Y aquí vemos que Daniel daba gracias, aunque él todavía estaba orando y estaba pidiendo por cierta petición, Daniel ya daba gracias, aunque él no pudiera saber lo que iba a pasar. Y eso a mí me ayudó. Estar hincada y declarar victoria, ¿sabes? Yo estaba en medio de una batalla espiritual, pero yo no lo sabía. Yo lo único que podía hacer es agarrarme de Dios, venir cada domingo, venir cada martes, ir a un grupo para estar escuchando la palabra. Era lo único que yo podía hacer, mas no sabía qué iba a pasar en ese futuro. Y bueno, si nos vamos a nuestra cita bíblica base, ¿cómo termina esta historia? Y ahí lo vemos en el 18-19, dice, y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de los hijos como de las hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Y esto me encanta porque dice, todo lo recuperó David. Y sabes, al igual que David, yo recuperé todo. Recuperé mi relación con Dios, recuperé mi identidad como hija de Dios, recuperé mi matrimonio, recuperé mi familia y la verdad yo te pido que le des un fuerte aplauso a Dios porque Él es el único que hace posible las cosas. La verdad es que las cosas que ni nos imaginamos, Él las hace posible. Y sabes, ya estando rendida, ya teniendo un nuevo espíritu, ya teniendo un corazón de carne, el Señor lo vuelve a hacer. El Señor no me tomó en cuenta mi rebeldía de la primera vez y otra vez, cuando menos imaginé, estando aquí parada en la alabanza, el Señor
me volvió a mostrar la visión. Y sabes, yo ya no tenía la misma actitud, yo ya no era la misma persona, y yo lo que hice es estar callada y observar los detalles, observar esa iglesia que él me estaba mostrando. Hasta pude escuchar lo que mi ex esposo, porque todavía en ese momento era mi ex esposo, predicaba en ese lugar, y pude fijarme hasta en las personas que tenía alrededor de mí. Y bueno, te platico que en el 2013 el Señor restaura mi matrimonio. Nos vamos, mis hijos y yo, a vivir a la ciudad de Guadalajara. Y en el 2018, estando dentro de otra iglesia donde el Señor nos había mandado congregarnos, el Señor me dice que nos había traído a Guadalajara, nos había llevado a Guadalajara a capacitarnos y que teníamos que aprender todo lo que se pudiera en el lugar donde estábamos. En el 2023, bueno, te confieso que yo decía, yo ya vi la visión, pero ¿cómo va a ser? Vamos a volver a Juárez. Yo llegué a decirle a mi familia, ¿saben qué? Vamos a volver a Juárez a hacer iglesia. Yo llegué a decirles a ellos en el 2018 eso. Pero sabes que en el 2023 pasó algo que yo no me lo esperaba. Mi esposo tiene un sueño donde anda con el pastor Iván, llevándolo por muchos puntos de Guadalajara, y porque el pastor Iván quiere en el sueño poner una iglesia allá. Y yo escuchaba el sueño y decía, ¿en serio? ¿En serio el pastor Iván va a poner una iglesia acá en Guadalajara? Sería, o sea, para nosotros teníamos congregándonos en línea con ustedes desde la pandemia, escuchando cada prédica que subían aquí. Y sabes, en abril del 2024 vengo yo aquí con mi esposo a Ciudad Juárez, y te digo, cada vez que veníamos, aparte de visitar a la familia, veníamos aquí a gozarnos en este lugar. Y yo sentí que Dios me decía, tienes que hablar con el pastor. Pero pues todo sale uno con las prisas, la verdad, pues el pastor también sale ocupado, y lo único que pude verlo de lejos, y yo dije, fue mi afiguración, me estoy afigurando que esto es de Dios y esto es mío. Yo creo que no tenía que hablar con el pastor. Pero mi familia nos invita a un restaurante a comer, y cuando estamos en el restaurante, ¿quién creen que llega? Llega el pastor Iván y su familia, y yo dije, sí es de Dios, y ahorita que termine de comer lo voy a agarrar y le voy a decir lo que Dios hizo conmigo en esta iglesia de Linaje Bendito. Y mi esposo se me añade, él empieza a platicarle el sueño, y hubo algo que la verdad me voló la cabeza. Él dijo que Dios ya le estaba hablando sobre Guadalajara. Y la verdad, para mí fue una sorpresa de parte de Dios, porque yo no me esperaba esto, la verdad. O sea, yo pensé que mi tiempo en Linaje Bendito ya había terminado, pero yo no sabía que Dios lo iba a seguir haciendo. Yo no sabía que iba a seguir siendo parte de esta familia. Y te muestro, bueno, te platico que en enero de este año empieza Linaje Bendito Guadalajara. Traigo ahí unas fotografías que te quiero mostrar. Empieza en mi casa, ya de ahí nos movemos a otro lugar, y ahorita estamos a una cuadra de Plaza del Sol. Yo no sé si tú conozcas la ciudad, pero cuando vayas, la verdad es que ahí te esperamos, somos parte de la misma familia. Y sabes, lo que Dios hizo conmigo en este lugar, yo sé que lo va a hacer con otras familias en Guadalajara. Yo sé que el Señor va a restaurar vidas, va a restaurar matrimonios, va a traer sanidad a las heridas de las personas, porque es algo que yo experimenté.
y le doy toda la gloria y la honra a Dios por esto. Y también saben que quiero agradecer al grupo de oración porque continuamente nos mandan oración por este ministerio. La verdad, gracias de todo corazón, porque cada vez que nos mandan una oración nos fortalecemos y sabemos que hay personas que están orando por Linaje Bendito Guadalajara para que se levante y tenga alcance dentro de esa ciudad. Y bueno, yo te preguntaba al inicio, ¿te han robado algo? ¿Has perdido algo valioso? Lo único que yo te puedo decir es que te quedes en este lugar, porque eso yo lo viví. Quédate en este lugar, plántate en esta casa, porque Dios ya inició o va a iniciar una restauración en tu vida. Y si hubiera algo que la verdad yo no tengo nada de que jactarme porque todo lo hizo Dios, pero si hubiera algo que pudiera yo decir es que lo único que yo hice es ser obediente y no faltar, y estar aquí cada domingo, cada martes, asistir a un grupo, y si tú no lo haces, la verdad yo te invito a que lo hagas, porque Dios usa esos espacios para hablar a tu corazón y para transformarte. ¿Sabes? No es casualidad que estés aquí. Solo tomado de Dios y en compañía de esta hermosa familia es como tú vas a poder recuperar lo robado. ¿Qué has perdido? ¿Has perdido tu matrimonio? O si sigues en tu matrimonio, ¿has perdido la chispa de ese matrimonio? ¿Necesitas sanidad en tus heridas? ¿O en tu vida, en tu salud? Dios tiene la respuesta. Dios es el único que te puede ayudar a recuperar lo perdido, y te lo digo yo, que yo lo viví y puedo ser testimonio de eso. ¿Cómo no te levantas ahí en tu lugar para orar?